ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblarán al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. La vida está llena de virus, a nivel biológico, tecnológico, psicológico y hasta espiritual. A simple vista no los detectamos, pero infectan, se multiplican y pueden llegar a ser nocivos.
El miedo, la ansiedad, la mentira son solo algunos de ellos. Sin embargo, tu Creador te ofrece un arsenal de antivirus a través de su palabra, para que detectes, prevengas y elimines cualquier veneno y puedas encontrar esperanza. Descubre a continuación el antivirus que puede salvar tu vida. Biblia y oración, por Jonathan Bosquet. Revelación. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Has tenido la oportunidad de contemplar el cielo estrellado en una noche despejada? Una de esas noches en las que el cielo parece estar sembrado de estrellas que llenan cada rincón del firmamento. Sin duda es un espectáculo impresionante, casi podríamos decir que sobrecogedor, sobre todo si pensamos en la inmensidad de nuestro universo en comparación con nuestra pequeñez. Blas Pascal lo plasmaba con las siguientes palabras: ¿qué es el hombre? ¿Qué criatura tan contradictoria es el hombre? Oh, la infinitud de la grandeza y la finitud de la pequeñez. Grandeza y omnipotencia del Creador en contraste con la pequeñez y dependencia de la criatura. Y al mismo tiempo la paradoja de una humanidad empoderada que se siente omnipotente debido a sus logros, pese a su evidente fragilidad. Es la paradoja de un ser humano necesitado que prescinde y se olvida de su Creador. Quizás por esta razón Dios quiso llamar la atención del ser humano, una forma de mostrarle su amor a través de la impresionante grandeza e inmensidad de su creación. Desconexión. Vivimos en un mundo tan estresante y rápido que nuestra realidad se vuelve tan exigente que relegamos nuestra relación con Dios a algunos momentos secundarios. En una época en la que hasta los superhéroes de ficción muestran sin pudor sus más profundas debilidades, intentamos aparentar, en una realidad virtual que se mide por el postureo, ser cuasi semidioses, capaces de afrontar cualquier situación con el poder escondido en nuestro interior. El engaño es antiguo. Seréis como Dios. Y paradójicamente dejamos de conectarnos a la verdadera fuente de poder creativo y absoluto del universo, nuestro Creador. Como quien conoce a la perfección su propia creación, Dios nos llama: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es posible que salgamos cada mañana corriendo de nuestras casas sin tan solo parar a conversar con nuestro Dios y poner en sus manos las ilusiones, proyectos que nos motivan y las cargas y fatigas que nos consumen? Todo comenzó cuando el ser humano decidió desconectarse del Creador. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Parece que la pregunta sigue resonando todavía hoy. ¿Dónde estás tú? Dios a la búsqueda del ser humano que le ha olvidado, que se esconde. Pero ese no era el plan original. En su estado de inocencia el hombre gozaba de completa comunión con su Creador. Pero después de la caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Es por esta razón que el Creador trazó un plan para restablecer la conexión. Conexión, Biblia y oración.
Para restablecer la conexión era necesario restablecer también la comunicación y darse a conocer al ser humano. Y Dios, como buen creador, lo hizo de forma creativa y de formas diversas y variadas. Son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza, los árboles, los pájaros, las flores de los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a las palabras de verdad, para que así sus lecciones fuesen traídas a menudo a la memoria, aun en medio de los cuidados de la vida de trabajo del hombre. Una de ellas sería especial y acompañaría en diferentes etapas a la humanidad. Lo hizo a través de su palabra escrita y en cierto momento de la historia, encarnada en Jesucristo. Jesús, caminando con 2 de sus discípulos por el camino de Maús, les indicó: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». ¿Por qué es importante que dediquemos tiempo especial cada día a leer las Escrituras? 1. Dios nos habla a través de su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 2. En ella encontramos la revelación del carácter de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 3. Aprendemos sobre la redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4. Aprendemos de la historia de otras personas que caminaron con Dios. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos, en carácter, y de andar con Dios como ellos. 5. Es el alimento que necesitamos para crecer espiritualmente. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la vida espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. 6. La Biblia entera nos habla de Cristo nuestro Salvador. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Pero queda un elemento importantísimo en este proceso de reconexión. Se trata de la oración. El mismo Jesús pasaba largas horas en oración. Enseñó a sus discípulos a orar y nos insta a través de su palabra diciendo: orad sin cesar. Dios nos habla por medio de la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. ¿No te parece increíble que el Creador del universo esté dispuesto a ser nuestro amigo y que esté deseando que le abramos nuestro corazón? Sin duda es una propuesta que no debemos postergar. La próxima vez que tengas la oportunidad de contemplar el cielo estrellado en una noche despejada,
una de esas noches en las que el cielo parece estar sembrado de estrellas que llenan cada rincón del firmamento, recuerda cuán grande es tu Dios. Shalom, shalom, de guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom, misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom, Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom, que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Historia para el 31 de octubre del año 2020. Dos sueños inolvidables. Rashmi Ravichandra tiene 32 años y comparte con nosotros su experiencia cristiana. Nací en el seno de una familia no cristiana y soy la mayor de 6 hermanas. Cuando era joven, me sentía atraída por el estilo de vida de los cristianos. Así que tiempo después, me enamoré de un hombre que era adventista del séptimo día llamado Ravi. Le entregué mi corazón a Jesús y nos casamos. Después de casarnos vivimos felices durante 3 meses, pero después de esto me enfermé. Tuve varios ataques en los que me desvanecía y desmayaba así repentinamente durante el día. Mis padres pensaban que estaba poseída por demonios porque había aceptado el cristianismo y le había dado la espalda a su religión. Sin embargo, mi padre sugirió que llamara a un pastor adventista para que orara por mí. Ravi y yo fuimos a la casa de un pastor en Bangalore, la ciudad donde vivíamos. Estando allí, el pastor puso su mano sobre mi cabeza y oró. Si es tu voluntad, Señor, que ella continúe con esta nueva vida como cristiana, por favor, úsala poderosamente en tu ministerio y aleja todo el poder satánico de ella. Mientras mi esposo dormía pacíficamente esa noche, tuve un sueño muy inquietante. Soñé que un grupo de hombres con túnicas negras se reunía a mi alrededor. Uno de ellos era mucho más alto que el resto y me estaba gritando. Un hombre con una túnica negra me cogió de la mano con fuerza y señaló al hombre alto que gritaba. ¿Por qué fuiste a la iglesia adventista?, preguntó señalándolo. Este hombre alto es tu Dios, tienes que adorarlo, no deberías estar buscando a Jesús. El hombre alto estaba muy furioso. Yo estaba demasiado asustada para mirarlo, así que bajé la cabeza y me puse a llorar. Un momento después, sentí que alguien con una túnica blanca se acercó a mí por detrás y colocó sus manos sobre mis hombros. No podía ver su rostro, sino solo su ropa, pero sentí su toque suave y gentil. No temas, estoy contigo, me dijo con una voz suave y melodiosa. Y haciendo un gesto hacia el hombre alto vestido de negro me dijo, ahora ya puedes mirarlo a la cara. Con la seguridad de sentir sus manos sobre mis hombros, pude mirar directamente al hombre de negro enojado. Su rostro era cruel y se retorcía de ira hacia mí. A la mañana siguiente, Ravi y yo volvimos a la casa del pastor para contarle el sueño. Sin duda, fue el Señor Jesús el que puso sus manos sobre tus hombros, dijo el pastor. Otra vez oramos juntos. Los desmayos cesaron a partir de ese día.
Desearía poder decir que mi vida cambió de una vez, pero tomó algún tiempo. Antes de casarme yo era muy terca. Aunque entregué mi corazón a Jesús, algunos elementos de mi cultura permanecieron en mi mente, como por ejemplo asistir a fiestas religiosas con mi familia. Yo no pensaba que el sábado fuera importante, pero después del sueño que tuve, mi esposo y el pastor comenzaron a orar por mí. Poco a poco renuncié a algunas cosas y dejé de participar en las actividades cotidianas de los sábados. Entonces, otro día tuve otro sueño. Escuché una voz suave que decía: no peques, pronto llegará el día del juicio. Era una voz agradable y no tuve miedo a pesar de lo que me dijo. Me desperté, era alrededor de la medianoche, y le conté a mi esposo el sueño. Ese debe ser el Espíritu Santo, dijo. Satanás nunca habla del juicio, debes tener mucho cuidado. Después de ese sueño examiné mi vida en oración, y con la ayuda de Dios me volví menos terca. Comencé a orar mucho más para que Dios me ayudara a vencer la tentación. Mi esposo y yo oramos mucho juntos. Comencé a participar en los programas de evangelización de la iglesia. Hoy tenemos 2 hijos de 10 y de 6 años que cantan y tocan en la iglesia. Yo soy empleada pública y trabajo los domingos en vez de los sábados. Mi deseo es testificar a todos los que no conocen a Cristo. Estoy encantada que 2 compañeros de trabajo hayan expresado interés en concurrir a mi iglesia. Estoy muy agradecida a Dios por los 2 sueños. Gracias a ellos me di cuenta que Jesús siempre está conmigo, así que tomé la firme decisión de entregarle toda mi vida a Él. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Mangalore. Gracias una vez más por sus generosas ofrendas. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías capítulo 52, versículo 7. Con el afán de alcanzar a las almas que habitan a su alrededor, nuestra iglesia realizó una feria de la salud, en la que por área se enseñaba a los asistentes a dormir mejor, las posiciones correctas e instrucciones similares, a comer mejor con degustaciones de distintos platos saludables y cómo cocinarlos, las formas correctas de hacer ejercicio y cómo controlar el esfuerzo. Además se realizaban exámenes de sangre, toma de presión arterial, consultas médicas, consultas psicológicas y cosas similares. Ahora, para esta feria se repartieron invitaciones entre los vecinos, insertadas en ejemplares de la revista Prioridades. Como en la iglesia no tenían suficientes revistas, llevé algunas desde mi casa. Sabía que mi esposa había tomado algunas de las revistas para extraer figuras que necesitaban los niños para sus tareas escolares, por lo que revisamos todas las revistas y separamos las que tuvieran recortes. Sin embargo, el día de la feria nos visitó una señora que recibió una revista recortada en la que solamente se leía el título del artículo, Eventos Finales. Esto le llamó mucho la atención y decidió asistir precisamente para que le explicáramos a qué se refería aquel título. Al llegar,
Se le explicó cuáles eran los eventos finales y se le pidió disculpas por haber recibido una revista recortada. La mujer informó que acudió a la feria de salud en realidad por la revista recortada, pues solamente aparecía el título en ella. Entonces nuestro pastor aprovechó su visita para ofrecerle estudios bíblicos. La mujer los aceptó y comenzó a asistir a las reuniones de la iglesia. No sabemos las formas que Dios utiliza a través de su Espíritu Santo para llamar a las almas. El consejo de Elena de White es: deberían distribuirse entre la gente como hojas de otoño, folletos que contengan la luz de la verdad presente. Para muchos que asisten a estos eventos, esos folletos serían como hojas del árbol de la vida, las cuales son para la sanidad de las naciones. Ministerio de Publicaciones, capítulo 33, página 407. Podemos estar completamente seguros que Dios utilizará cualquier cosa como una revista recortada para que otros conozcan de su amor. Agua de vida que encontré, fuente de eterna salvación, agua que siempre me saciará, pues Jesús me renovará. Luego de tributar con fe, culto de gloria al Creador, reconsagramos el corazón al Señor que nos redimió. Amén. Hola, mi amigo querido. En el estudio de esta semana veremos a Jesús como el gran maestro. Mira, Jesús se adelantó a cualquier principio educativo moderno. Él superó cualquier método didáctico que los grandes maestros de la historia utilizaron. Jesús, sin duda ninguna, fue el más extraordinario maestro de todos los tiempos. Y los que hoy de alguna manera estamos dedicados a la tarea educativa, debemos tomar a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. Esta semana, sin embargo, nos concentraremos en algunas lecciones que Jesús nos enseñó y que todo educador cristiano debería incluir en su enseñanza, a despecho de la materia que enseñe. La primera lección que Jesús vino a enseñarnos es acerca del Padre. Jesús nos reveló a Dios. Es a través de Jesús, a través de su obra, de su vida, de su ministerio, de sus enseñanzas, que llegamos a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, los seres humanos tenían una idea equivocada de Dios. Y yo temo que, a pesar que el tiempo avanza, muchos tienen una idea completamente errada de Dios. Entonces, leamos Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Voy a parar aquí para comentar. Dios es un Dios que se comunica. En una lección anterior ya vimos que educación es comunicación. No hay educación sin comunicación. Dios el Padre también es un maestro. Dios el Hijo también es un maestro. Y Dios el Espíritu Santo también es un maestro. Dios es un maestro. Y Él habló de muchas maneras, muchas veces habló, insistió, trató de educar. Su misión es de educadora. En el tiempo pasado lo hizo a nuestros padres a través de los profetas, dice el autor de la epístola a los Hebreos. Pero en estos postreros días, hablando de los días de Cristo, nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Hijo es la revelación del Padre.
porque la gente tenía una idea completamente equivocada de Dios. Jesús vino a mostrar el carácter de Dios, a revelar al Padre, a abrir el entendimiento de los seres humanos para que tuvieran una idea correcta de lo que es el Padre, el amor del Padre, la justicia del Padre. Sigo leyendo el texto. Entonces Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el autor de la epístola a los Hebreos coloca al Hijo, a Jesucristo, en el mismo principio de la creación. Por eso ya dijimos en otra lección anterior que una de las lecciones básicas que el educador cristiano tiene que enseñar es el poder creador de Dios. Y aquí el autor de Hebreos coloca a Jesucristo en el principio de la creación. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, fue el resplandor de la gloria del Padre. ¿Y qué es la gloria del Padre? Su carácter. O sea, Jesucristo vino a mostrar a los seres humanos cómo es el carácter del Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, el texto bíblico que acabamos de leer nos enseña varias cosas. Primero, el poder didáctico, la tarea didáctica de Dios. Y cuando los seres humanos no habían entendido su naturaleza y su carácter, Dios envía a su Hijo. Y el Hijo viene con la misión educadora, con la misión didáctica, con la misión de enseñar, de abrir el entendimiento de los seres humanos. Pero el autor de la epístola coloca a Cristo en la misma creación. No hay enseñanza cristiana sin enseñanza creacionista. Y no coloca a Jesús solo como el que vino al mundo a sufrir, sino que lo coloca como aquel que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién veía a Jesucristo en esa tierra? Pues veía al propio Padre. ¿Quería el ser humano saber cómo era el carácter del Padre? Era solo mirar a Jesús. Jesús vino a revelar a su Padre para los seres humanos. Comparemos ahora este texto con lo que dice Pablo al respecto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir, Pablo dice que el evangelio que predicaba, y el evangelio es la revelación de Jesucristo. El evangelio son las buenas nuevas que el Señor Jesucristo vino a traer a esta tierra. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que ese evangelio estaba encubierto, pero encubierto para los que se pierden, para los que no quieren entender, para los que no aceptan, para los que endurecen su corazón a Dios. Vuelvo a leer, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, aquí viene la respuesta, ¿y por qué está encubierto el corazón de esas personas? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? Su carácter. ¿Y qué ha hecho el diablo? Ha endurecido, ha encubierto el entendimiento, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no observen, no logren observar y aprender del carácter maravilloso de Jesucristo, de su gloria, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir, la gloria de Jesús, el carácter de Jesús ya no era otra cosa, sino el reflejo del carácter del propio Padre, a través del Hijo que podíamos conocer al Padre. Sigo leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Pablo habla aquí de que el Señor Jesucristo era la revelación del Padre,
pero que el rey de las tinieblas oscurecía el entendimiento de los hombres para que no comprendan. Y Pablo dice entonces, por eso no predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos. Por eso es que predicamos a Jesucristo, porque Él es el que ilumina los corazones, Él es el que ilumina el entendimiento, y es a través de la observación de la vida de Cristo que nosotros aprendemos a conocer al Padre. Es interesante que mucha gente, inclusive hermanos sinceros, cristianos, dicen, no, pero ¿por qué hay que predicar solo Jesús, solo Jesús? ¿Por qué no hay que predicar la verdad presente hoy? ¿Y qué entienden por verdad presente? ¿Hay que dar palo a las otras iglesias? No. Pablo es claro aquí. Lo primero que el ser humano tiene que entender es a Jesucristo, conocer a Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que conoce al Padre. Y una vez que conoce al Padre, pues llega a amar al Padre, llega a amar a Jesucristo. Y ahora por amor anda en las enseñanzas del Padre. Y ahora viene toda la enseñanza doctrinaria. Porque la doctrina tiene un lugar en la vida del cristiano. La profecía tiene un lugar en la vida del cristiano. Pero eso solo después que el ser humano se ha enamorado del Señor Jesucristo. Le ha entregado la vida a Jesucristo. Tú no pretendas enseñar deberes a tus alumnos si primero no les has enseñado a amar al Señor Jesucristo. Si primero no les has enseñado a entender cómo es Dios, cómo es su carácter. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí continuaremos hablando de la misión educadora de Cristo, de su trabajo didáctico con relación a la revelación del Padre. Para esto necesitamos leer Juan 1 al 5 y también el versículo 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mira, Juan, cuando habla de Jesucristo, lo presenta como el propio Dios, que estaba en el principio de la creación. No hay verdadera enseñanza cristiana sin enseñanza creacionista. Vuelvo a repetir la idea. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su carácter, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, Juan en este caso ahora enfatiza la misión didáctica de Jesucristo. Una de las primeras lecciones que Jesús vino a enseñarnos a este mundo es el amor del Padre, la revelación de su carácter, la revelación de su gloria. Y si tú quieres ser un maestro como Jesucristo, vuelvo a repetir, no importa la materia que enseñes, matemáticas, portugués, español, inglés, geografía, arqueología, griego, lo que tú quieras, tienes que tener como objetivo final llevar a tus alumnos a entender a Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, a entregar el corazón a Dios, a amar a Dios, porque una vez que el alumno llega a amar a Dios, pues todo lo demás es consecuencia. Vamos ahora a la tercera parte de esta lección. Veremos aquí otra lección que Jesús, el gran maestro, el maestro más extraordinario de la historia, vino a enseñarnos. Aquí veremos cómo funciona la mente de Cristo. Esa lección que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos es la humildad. Primero vino a revelarnos a Dios y su amor. En segundo lugar, vino a enseñarnos la humildad. ¿Por qué? Porque sin duda, si esta es una de las principales lecciones que Él quiso enseñarnos, es porque la humildad es la base de una vida feliz. No hay manera de que tú seas feliz en esta tierra si no aprendes a ser una persona humilde. Ahora, aquí veremos cómo funciona la mente de Cristo. Es completamente diferente a la manera como nosotros vemos la vida y de cómo pensamos. Para esto leamos Filipenses 2, 5 al 11. Voy a ir comentando. Antes de leer el texto, yo quisiera que tú supieras que en la iglesia de Filipos, Pablo escribió Filipenses para ellos, había un problema de discordia entre los hermanos. ¿Qué pasaba? Algunos tenían un concepto demasiado alto de su propia persona. Se creían superiores a los otros.
a la unidad, pues la unidad de la iglesia estaba siendo fragmentada por causa de esta lucha entre los hermanos. Ahora, tú puedes mirar para atrás y decir, qué filipenses orgullosos, cómo vivían peleando. No, espera un poco, no mires para atrás, mira para tu iglesia hoy día. ¿Qué sucede cuando llega la comisión de nombramientos al final de año? ¿Qué sucede contigo cuando querías ser anciano y no fuiste nombrado anciano? Cuando en lugar de nombrarte primer anciano te nombraron diácono. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Y si tú eres un pastor, ¿qué pasa cuando llega la trienal, la cuadrienal y no eres reelegido o no eres elegido? ¿Cómo te sientes? Entonces, este asunto de humildad no es asunto de palabra, no es asunto de predicar un sermón bonito de la humildad, no es asunto de levantarnos el sábado para hablar de lo que es la humildad, no, es asunto de vivirla. Y por eso, ahora leo el texto de Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, haya en vosotros este sentir. No dice este hacer. ¿Por qué? Porque hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras cuando estás sintiendo en lo profundo de tu corazón otra cosa. Por ejemplo, tú puedes saludar y felicitar a una persona que fue nombrada para un cargo que tú querías ser nombrado. Entonces, cuando él es nombrado, tú vas y lo abrazas y lo felicitas. ¿Pero qué estás sintiendo en tu corazón? Ahora Pablo dice, hay en vosotros este sentir, no este hacer. Hacer es fácil, sentir es otra cosa. Dios no está preocupado solo con lo que tú haces, está preocupado también con eso. Pero cuando lo que tú haces es resultado de lo que tú sientes. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Aquí viene Jesús como el maestro de la humildad. Jesús no solo hizo cosas buenas, Jesús sintió las cosas buenas en su corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mira, Jesús es Dios, pero no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, agarrarse, así como el loro se agarra de la madera y no la suelta, ¿no? Jesús era Dios, pero no tomó el hecho de ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante, Jesús era Dios, pero no se agarró al hecho de ser Dios, sino se hizo hombre, ya bajó. Pero no se hizo solo hombre, se hizo siervo, bajó más. Pero no se hizo solo siervo, murió. Pero no murió cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes, programada para los peores delincuentes. Pero él era Dios, pero dejó y fue hasta la muerte de cruz. Y ahora viene Pablo y dice que en ustedes exista este mismo sentimiento. Ahora lo que tú no sabes es que por el hecho de Jesús haberse humillado, haber descendido a las profundezas de la miseria de esta vida, dice el texto, sigue leyendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Interesante. Con este hecho de Jesús, al hacerse hombre, hacerse siervo, morir la muerte de un delincuente, con este proceso, el Señor Jesús vino a revelar la gloria del Padre, o sea, el carácter del Padre. Y lo hizo no con sus palabras, aunque cuando estuvo en la tierra dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aunque él emitió la palabra, dio un discurso bonito de la humildad, de la mansedumbre, la grande lección de su vida fue su actitud, no su discurso, no su palabra. Él no predicó tanto de la humildad, él vivió la humildad. Y ahora viene Pablo y dice que en ustedes haya el mismo sentimiento del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte porque el tiempo se nos ha acabado prácticamente. Aquí
hablaremos sobre el gran maestro y la reconciliación, porque esta es la otra lección que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. La primera es a revelarnos al Padre, su carácter. La segunda es a enseñarnos que la humildad es el camino para llegar a las más grandes alturas, solo que tú no te preocupas por las alturas. Eso es consecuencia de tu actitud y de tu vida de humildad. Y en tercer lugar, Él vino a enseñarnos que la reconciliación es la clave de una vida feliz. ¿Por qué reconciliación? Porque todos nos alejamos del Padre. El pecado es separación de Dios. Todos nos fuimos por nuestros caminos. Y ahora viene Jesucristo a enseñarnos que debemos devolvernos a Dios, que debemos reconciliarnos con Dios. Y Pablo dice que el fruto de esa reconciliación es paz. Pero leamos 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú vas a Cristo, pues conoces al Padre, conoces su carácter. Tú también empiezas a reflejar el carácter del Padre. Si tú vas a Jesucristo, pues ahí vas a vivir como Jesús vivió. Cristo en ti va a vivir sus obras maravillosas de humildad, de mansedumbre. Ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios. No vas a ser humilde porque tú te esfuerzas para ser humilde. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es que no es que solo Jesús te reconcilia con Él, sino que te entrega el ministerio de la reconciliación. Te envía al mundo, a tus alumnos, a todas las personas, para que tú las llames a la reconciliación con el Padre. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa palabra de la reconciliación? Así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos reconcilió. Esta es la tercera gran lección que el Señor Jesús vino a enseñarnos. A ir al Padre, a devolvernos al Padre, para recibir de Él el ministerio de la reconciliación, para volvernos también en reconciliadores, para ir a las personas y traerlas a los pies de Jesús. Llegamos al fin de este estudio hablando de los primeros alumnos del Maestro. ¿Sabe? Los primeros alumnos no fueron los discípulos, los 12, ni siquiera la gran multitud que siguió el ministerio de Jesús en esta tierra. En realidad, los primeros alumnos, aquellos que empezaron a aprender de Él, fueron José, María, los pastores que estaban en el campo y los reyes magos. Y la lección que ellos aprendieron es que para ser rey no necesitas brillar. Para ser rey no necesitas una corona para mandar. Para ser rey no necesitas un trono. No necesitas un séquito que te sigue para todos los lados. Para ser rey necesitas un pesebre. Necesitas ser humilde, ser manso. Reyes del Oriente se arrodillaron delante del niño. José y María, que eran padres, se arrodillaron para adorarlo. Los pastores se arrodillaron para adorarlo. El día que tú reconozcas a Jesucristo como tu gran maestro, el día que aprendas a andar en sus pasos con humildad, no buscarás aplausos. No buscarás reconocimiento humano. Yo admiro a los maestros. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera tenido maestros cristianos que me enseñaron a amar a Jesús? Yo siempre digo, tal vez mis maestros, cuando estaba en la facultad de teología, no fueran brillantes, pero eran hombres de Dios. Eran hombres que me enseñaron a servir y me dijeron, tienes que servir y gastarte como una vela hasta apagarte por completo. Bendito ministerio de los profesores, de las maestras en la escuela de los niños, de los profesores del curso secundario,
y de los catedráticos de la universidad. Benditos hombres que aprendieron a ser humildes en la escuela de Jesucristo. Benditos hombres que son capaces de revelar el amor del Padre, de enseñar humildad, de reconciliar a sus alumnos con Dios. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Queridos amigos y hermanos que nos ven a través de la internet, estamos contentos de que podamos alabar a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Les invito a inclinar el rostro ahí donde se encuentran para elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido y bondadoso Padre Celestial, que su morada está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En esta hermosa mañana estamos agradecidos porque usted nos da la vida, Señor. Deseamos que ahí donde se encuentran mis hermanos, en aquel lugar, Señor, su Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros, Señor. Que usted pueda ser el invitado de honor en esta hermosa mañana y que sus santos ángeles también puedan acompañarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Oh!
Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado, por fin llegó el día más esperado de toda la semana, el día sábado, porque juntos podemos adorar a nuestro Dios con la familia. Hoy es el día del Señor y Él merece toda la adoración de parte nuestra. Hoy conoceremos el quinto secreto de la felicidad. ¿Estás listo? Entonces vamos a conocer nuestra historia del día de hoy. ¿Recuerdan los dos últimos secretos de la felicidad que hemos aprendido? Acuérdense de esa palabra tan larga, bienaventurados, que quería decir felices los que seguimos las reglas divinas. Además de ello, nos hizo recordar que podemos ser luz y sal para este mundo, para que más personas conozcan del amor de Dios. Pero había más lecciones que Jesús quería enseñarle a las personas que estaban en ese momento escuchándolo. Así que empezó a mirar la bella naturaleza que estaba a su alrededor. Vio las lindas flores, el pasto, los árboles, y levantó la mirada y vio unos lindos pajaritos que estaban por allí volando, y les dijo: mírenlos, no plantan, no cosechan, no guardan en almacenes, pero encuentran alimento en la naturaleza creada por Dios. Entonces ustedes deberían vivir como los pajaritos. No se preocupen, trabajen y tengan alimento, pero no se preocupen porque la preocupación no trae felicidad. Por el contrario, trae enfermedades. Preocupación, ¿sabes qué significa esa palabra? Yo te lo diré. Preocuparse es ocupar la mente en las dificultades antes de que éstas ocurran. Quizás tú alguna vez has visto a mami o a papi muy preocupados, pero el Señor no desea que estemos así, pues la preocupación muchas veces afecta a nuestra salud. Pero las enseñanzas no quedaron allí. Jesús siguió mirando la naturaleza y esta vez se acercó a las bellas flores y dijo: miren los lirios del campo, cómo son bellos, cómo crecen. No trabajan, pero ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan hermosamente. ¡Qué bellas son las flores!, ¿verdad? Ahora Jesús miró la hierba verde que parecía una alfombra y les dijo: si Dios hace crecer la hierba del campo, ¿no les dará ropas? Ustedes son más importantes que la hierba, solo tengan fe en Dios. Lo que Jesús quería enseñarnos es que la preocupación no nos ayuda en nada. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que todo lo que necesitamos venga a nosotros sin un trabajo honesto. La enseñanza es que la preocupación no nos ayuda en nuestra salud. Debemos de hacer lo posible y al mismo tiempo confiar en Dios, en sus promesas y en sus dádivas. No debemos estar siempre pensando en lo que vamos a comer o beber o en las ropas que vamos a usar, pues el Señor conoce tus necesidades. Debemos hacer nuestra parte, que Él hará su parte de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Jesús nos enseñó que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia, y nada nos faltaría. Él es como un padre amoroso que está presto a las necesidades de sus hijos. Si nosotros le pondríamos énfasis a las verdades divinas y en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, todo lo demás se resolvería. Pero miren qué tengo aquí en la mesa: un pan y una piedra. ¿Ustedes creen que cuando tienen mucha hambre y le piden algo de comer a papá o mamá, ellos les darían a ustedes de comer una piedra?
Claro que no. Es por eso que Jesús dijo lo siguiente: si ustedes que son humanos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿será que Dios el Padre no les dará lo mejor? Además, Jesús añadió dos frases que tú y yo debemos de recordar muy bien. Él dijo: pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Además de ello, mencionó algo muy importante. Dijo: llamen a la puerta que los recibirán. Miren, aquí atrás tengo una puerta. ¿Quieren saber quién está? Vamos a tocar. Miren, chicos, es Jesús quien murió para darnos la salvación. Y nosotros ya le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús para poder vivir felices con Él. Recuerden siempre, confiar en Dios nos hará poder vivir felices con Él. Vamos a repetir una vez más nuestro versículo de memoria, Salmos 94:12. ¿Qué nos decía? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Que cada secreto de la felicidad nos ayude a vivir feliz con el Señor. Vamos a orar. Acompáñame. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos das hermosas lecciones en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, que Dios los bendiga. Nosotros nos seguiremos encontrando sábado tras sábado para seguir aprendiendo de las bellas enseñanzas de la Biblia. Nos vemos. Su poder supera todo.
Probad y ved. Historia de hoy. Doble consagración. Villarrica es una de las principales ciudades en la región central del Paraguay. Aquí nació y vivió Manuel Ortiz Guerrero, uno de los poetas paraguayos más importantes. En esta región, el mensaje adventista avanza en varios frentes evangelísticos, y la historia de hoy nos muestra el trabajo de una pareja misionera muy especial, un matrimonio que se dedica a predicar la palabra de Dios muchas veces en regiones alejadas del centro urbano. Yo soy María de Benítez, mi esposo Cecilio Benítez. Somos un matrimonio que hace más de 20 años Dios puso en nuestro corazón de trabajar en obras misioneras y habíamos dejado nuestra casa y salir a trabajar en distintos lugares a plantar iglesias. Estos últimos tiempos Dios puso en nuestro corazón y a través también de nuestro pastor Edgar Vázquez de ir a trabajar en la colonia Melgarejo. Después de un arduo trabajo conocimos a la familia Doldán, con la cual empezamos a estudiar la Biblia y estamos bastante avanzando, terminando los estudios bíblicos y tomando algunas decisiones. 3 de sus hijos en este momento están en Villarrica en el proyecto Caleb. Me llamo Hernando Doldán, tengo 19 años y soy un Caleb. Estamos haciendo obras comunitarias como limpiezas de calles. Y después queremos entregar libros misioneros y estudiar la Biblia con todos aquellos que estén interesados en hacerlo. Yo no soy adventista todavía, pero mi sueño es bautizarme y formar parte de esta iglesia con toda mi familia. Yo pienso que la mejor manera de trabajar es trabajar por la familia. Empezamos con la fe de Jesús, estudio bíblico, ¿verdad? Porque anteriormente con el pastor Edgar estabas haciendo seminario de Apocalipsis. Y después con esta familia empezamos el grupo pequeño del curso de la fe de Jesús. El resultado de esto, por la gracia de Dios, ellos no todavía son bautizados, ya están guardando el sábado. En este momento tenemos un lugar, gracias a Dios, un lugar de reunión. Tenemos los sábados culto ahí, los martes, nosotros lo denominamos martes de poder, porque es martes de oración. Los cultos los sábados empezamos el sábado pasado, gracias a Dios, toda la familia estaba allí. Lo más importante de esta familia es ya nacen siendo misioneros. Ellos lo que están aprendiendo con el estudio bíblico comparte con otra persona. Y a través de ellos nosotros ya estamos teniendo estudio bíblico con otra gente. Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo, maravilloso, de tener grupo pequeño, trabajar como obrero misionero, voluntario. El Señor me ha bendecido grande, tengo una hermosa familia y estamos en Villarrica ya hace casi 20 años. Estoy muy feliz, agradezco a Dios y quiero invitarte, queridos hermanos, sé también parte de esta obra. Siempre la gente me pregunta, hermano Cecilio, ¿cuál es tu profesión? Y yo les contesto con todo mi corazón, soy instructor bíblico, amo esta obra. El Señor me ha llamado para esta misión, estoy apasionado por esta obra. Por eso, agradezco a mi compañera María Concepción, que siempre ha luchado conmigo. Gracias, María, te amo. Juntos hasta la batalla final. Qué hermosa experiencia la de esta pareja misionera, ¿no es cierto? Ahora les invito a que participen de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo
el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Nuestro Dios y nuestro Padre, que moras a las alturas de los cielos, alabado sea tu santo nombre en este momento, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos permites estar en tu día santo, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por el trabajo que tú nos das día con día. Bendice, Señor, estas ofrendas, Señor, que han sido depositadas en esta mañana, y que sea de gran bendición para todos tus hijos, Señor, que aquellos que no tienen trabajo, tú les des también, Señor. Dales el alimento que no les falte, Señor, y que el vestido también. Rogamos, Señor, que derrames tu bendición en tus hijos, Señor, que dan estos diezmos y ofrendas. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Oh
Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. En esta hora vamos a tener una reflexión, esperando que cada uno de ustedes podamos reflexionar en esta mañana en las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Antes que nada, vayamos a Dios en una pequeña oración. Amoroso Dios, en esta hora de la mañana, queremos darte gracias, Señor, pero principalmente, Señor, porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que juntos, Señor, podamos escudriñar tu palabra en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, el tema de esta mañana se titula La gracia y la ley de Dios. ¿Alguna vez nos hemos preguntado o nos hemos imaginado cómo nosotros estamos viviendo en esta tierra? Nos hemos preguntado si estamos haciendo bien las cosas o cómo es que las estamos haciendo. Quiero decirles en esta hora que la ley y la gracia no se oponen ni se contradicen. Tal vez surge una pregunta, y la pregunta sería, ¿qué es gracia y qué es ley? Quiero decirles que la gracia es un regalo inmerecido. Y la ley solamente son reglas que nosotros debemos cumplir. Amigos y hermanos que me escuchan, entonces significa que si yo guardo el sábado, ¿puedo salvarme? Hoy vamos a descubrir algunas cosas que quizás en nuestra vida espiritual no las hemos experimentado, no las hemos analizado. Hoy vamos a aprender qué es gracia y qué es la ley de Dios. Para esto quiero que me acompañen buscando en sus Biblias, en nuestras Biblias, en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Es un texto muy conocido y dice la palabra de Dios así. Dice, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Queridos hermanos, dice que la gracia es un regalo inmerecido. La gracia no es otra cosa más que el amor de Dios. Y cada uno de nosotros debemos saber que la gracia de Dios fue dada por medio de su Hijo, Jesucristo. Dice, por gracia sois salvos. Y es algo que nosotros no merecemos, pero que Dios con su amor nos ha dado y nos ha dejado para con cada uno de nosotros. Y no solamente los que creemos en Jesús, no solamente para los que vamos a la iglesia, sino que la gracia fue dada para todos los seres humanos. Hoy, amigos que me escuchan,
y hermanos, tenemos una oportunidad de recibir, de retener este regalo de Dios. ¿A cuántos Dios les ha dado esta gracia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a buscar en Tito 2:11. Abran sus Biblias, por favor, en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, dice la palabra de Dios. No solamente a unos, sino a todos los hombres. Ese regalo está al alcance de cada uno de los seres humanos. La gracia, queridos hermanos, es igual al amor de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. Quiero ilustrar un poquito, ¿verdad? Para entender mejor cuál es el regalo que Dios nos ha dejado. Yo pregunto en esta mañana, si a alguien de nosotros se nos da un regalo, ¿será que al recibirlo nosotros lo vamos a guardar o lo vamos a dejar abandonado por allí en un rincón? ¿Qué creen ustedes, queridos hermanos y amigos que me escuchan? Quizás esto nos hace reflexionar de que cuando Cristo vino a morir, cuando Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, este regalo hoy está al alcance de cada uno de nosotros. Solamente que nosotros debemos tomar en cuenta este precioso regalo. Quiero que me acompañen también a ver algunas de las historias que nos marca la palabra de Dios. Vayamos a Génesis 6:8. Génesis 6:8 para nuestros amigos y hermanos que puedan buscarlo también en sus Biblias. Dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Podríamos decir, pero Noé halló amor ante los ojos de Jehová. ¿Por qué en esta parte de la palabra de Dios encontramos que Noé halló gracia en los ojos de Jehová? Porque él siempre obedeció a nuestro Creador. Él siempre estuvo dispuesto al llamado que Dios le hizo. Por eso es que halló gracia. Y nosotros podemos ver, y en esta hora vamos a descubrir cuál es el medio por el cual nosotros podemos encontrar o llegar hasta el trono de Dios. Vayamos a Romanos 3:24 y 25. Romanos 3:24 y 25. Y la palabra de Dios dice así: siendo justificados gratuitamente por la gracia,
por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Querido hermano que me escuchas y amigo, el medio por el cual nosotros podemos llegar a Dios es Cristo Jesús. Ese es el regalo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es de que, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? ¿Será que solamente guardando la ley de Dios? ¿Será que solamente yendo a la iglesia los sábados? Es importante analizar cada uno de los conceptos bíblicos para poder llegar a Cristo Jesús. Tal vez a veces pensamos que yendo los sábados a la iglesia podemos alcanzar la salvación. Es cierto, es parte de lo que nosotros debemos hacer. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que me va a hacer salvo? ¿Por qué tengo que ser salvo? Vamos a ver también qué nos dice Romanos 6, 3 al 7. Ahí mismo en Romanos 3, 6 al 7. Romanos 6, 3 al 7 dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea desechado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Queridos hermanos, hay algo tan importante que nosotros debemos hacer y que algunos ya lo hemos hecho. Para nuestros amigos que nos escuchan, es importante aprender en esta hora que tenemos que hacer caso del llamado de Dios. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Hay una pregunta que yo quisiera hacerles en esta hora. Cuando alguien se bautiza, nosotros que hemos sido bautizados, en el momento que nosotros nos bautizamos, ¿será que desde ese momento nosotros, al aceptar a Cristo, somos salvos? Porque la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. ¿Será que desde ese momento nosotros estamos salvos a pesar de que estemos en esta tierra? Vamos a ver qué nos dice
ahí mismo Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Hace un momento, hermano, decíamos que la ley se debe guardar, que la ley son reglamentos, que la ley se debe obedecer. Y decíamos también que la ley no está peleada con la gracia. Pero cuando nosotros nos fijamos solamente en la ley y dejamos a un lado el amor de Dios, estamos quizás caminando en un camino equivocado. Y no es porque yo lo diga, sino que la palabra de Dios es la que nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, la pregunta sería: ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:21. Pero antes quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros debemos retomar el camino que hemos perdido. Quizás yo mismo me he apartado de lo que Dios quiere. Quizás cada uno de ustedes ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Muchos se preguntarán: si yo voy a la iglesia, llego temprano a la iglesia, oro, estudio la Biblia, pero saben, hermanos, que hay algo que quizás no nos hemos detenido a experimentar, hay algo que quizás nosotros no hemos sabido discernir. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? En esta hora, sé que hay amigos que nos escuchan, que me escuchan en esta hora. Hermanos, es importante reconocer que lo que Dios quiere es el amor hacia Él. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos dispuestos a amarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que verdaderamente nos va? Leímos en la palabra de Dios que ese regalo inmerecido Dios ya nos los dio. Esa salvación ya nos las dio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Porque la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos. Y ya vimos que gracia es un regalo inmerecido. Hay muchos de nosotros que quizás llegamos a pensar que cuando recibimos a Cristo Jesús, desde ese momento somos salvos y siempre salvos. Déjenme decirles algo. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice
que nosotros debemos corresponder a ese gran amor que Dios nos ha dado. Nosotros no nos podemos imaginar cuánto Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Ese es el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero amor. Y esto es algo que nosotros en esta mañana debemos reflexionar. Esto es algo que en esta mañana nosotros debemos retomar si lo hemos olvidado. Y esta es la oportunidad también que nuestros amigos que aún no conocen a Cristo Jesús sepan que Cristo dio la vida por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es el que te salva? Vamos a ver en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy que escuchamos este versículo de Mateo 7:21, podemos reflexionar en esta parte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Esto dijo Jesús. Jesús quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros vamos a Jesús, cuando nosotros hacemos caso de lo que Jesús nos pide, estamos llegando hacia el trono de Dios. De hecho, queridos hermanos, cuando nosotros somos bautizados, en ese momento Jesús nos da un lugar para estar al lado de su Padre. Quiero leer con ustedes San Juan 14:15. También es un texto muy conocido, San Juan 14:15. Pero vamos a leerlo. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Queridos hermanos, hacíamos la pregunta hace un momento: ¿qué es lo que nos va a salvar? ¿Por qué tenemos que guardar sus mandamientos? Porque dice la palabra de Dios: si nosotros amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Este es el amor que nosotros debemos dar. Pero ¿cómo vamos a guardar sus mandamientos? Queridos hermanos, a veces nos complicamos la vida estudiando la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios es muy clara. Si me aman, dice, guarden mis mandamientos.
quiero invitar a cada uno de mis hermanos y de mis amigos a que podamos retomar, que esta reflexión haya sido para mí, para mi familia y para cada uno de ustedes, para que podamos levantarnos nuevamente. Y así como cuando un día nosotros aceptamos a Cristo Jesús, podamos seguir esas pisadas para estar al lado de nuestro gran Dios. Antes de orar, después de escuchar este himno, quiero que meditemos en las palabras de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que cada uno de nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere. Y pongámonos en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún tenemos la oportunidad de estar a tu lado. Que en esta hora este mensaje, Señor, primeramente llegue a mi corazón y a cada uno de mis hermanos, pero también, Señor, a cada uno de nuestros amigos. Que aquellos, Señor, que no te han conocido, puedan hacerlo, Señor, para que también juntos, ellos y nosotros, algún día podamos estar con tu reino. Gracias por eso, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando el sol de lo mejor.